con el hermano Castillo, Pablo Iglesias Palza. Estimado Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Víctor. ¿Qué tal? Y buenos días a la señorita Sami y a nuestra distinguida audiencia. Mire, yo estoy bastante preocupado porque incluso escucho a economistas, a abogados, que dicen que el país, que en la Constitución del 93 se permite los monopolios. Yo estoy acá leyendo el artículo 61 de la Constitución del 93, en el cual dice lo siguiente respecto a esta tesis. El artículo 61 dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda política que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, o sea que combate. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Creo que es clara la cosa, pero no entiendo por qué economistas, abogados dicen que la constitución del fujimorismo, como ellos la manifiestan, permite los monopolios. A ver, usted que es abogado, explique eso. Bueno, en realidad creo yo que la cuestión de fondo en ese tipo de opiniones y comentarios no está basada en un tema legal o en un tema, digamos, de justificación por una norma que podamos analizar los abogados, sino en un tema ideológico, ¿no? Con un contenido político. Y en muchos, también por desconocimiento, porque como usted bien ha leído, ahí está la Constitución, que es de público conocimiento y si no de conocimiento de acceso de cualquier ciudadano, y el artículo que usted ha leído es claro, ¿no? Y sobre la base de esa norma que está en la Constitución, incluso hay instituciones y legislaciones desarrolladas, como la legislación que promueve la libre competencia, las normas de protección al consumidor, la ley de competencia. Tenemos instituciones, por ejemplo, como el Indecopi, que se encarga de velar sobre estos tratamientos, sobre el ejercicio correcto de la libre competencia. Entonces, tenemos un marco legal que, como lo dice la Constitución, protege la libre competencia. Y eso significa que los actores en el mercado que están interesados en determinados tipos de negocio o en ingresar en determinados mercados, en principio son libres de hacerlo. Ahora, habría que decir eso es desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista conceptual existen mercados que forman monopolios naturales. ¿Ya? Cuando uno sobre todo ve estos temas a nivel de posgrado, te ponen siempre un ejemplo que lo voy a trasladar a la audiencia, que es el de la conducción de la electricidad. O sea, por ejemplo, en el mercado de electricidad usted tiene quien saca la electricidad, digamos, de la hidroeléctrica o de las plantas generadoras, tiene quien la transporta de esas plantas generadoras a las distribuidoras, que son las que valga la redundancia, distribuyen en las ciudades. Entonces, como es evidente, quien conduce desde la planta generadora a la distribuidora tiene que ser una sola empresa, porque sería imposible que haya competencia en ese sentido, porque si no tendríamos que tener varias líneas de conducción de electricidad, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que se conoce como un monopolio natural. Entonces, hay algunos supuestos en los cuales se presenta estos casos de monopolio natural. Ahora, yendo al tema de los artículos de primera necesidad, como puede ser, por ejemplo, el azúcar, la leche, los huevos, etcétera, evidentemente, a los monopolios ahí que ellos están evidentemente ahí no estamos hablando de casos de monopolios naturales, ¿no? Sino estamos hablando de casos donde se debe generar la competencia. De hecho, en los mercados que yo acabo de mencionar, hay competencia. ¿Podría ser mejor? Por supuesto que podría ser mejor a partir de una mejor labor del Estado. ¿Por qué? Porque los privados, como corresponde, siempre ellos van a ver sobre todo el interés particular, el interés empresarial, ¿no? Van a buscar, porque siempre los objetivos de la empresa es crecer, 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 abarcar más mercado. Y precisamente ahí está la función del organismo regulador, que es del Estado, para que
este crecimiento no afecte la libre competencia y se desarrolle la misma para beneficio de ¿quién? De los consumidores. Es muy conocido el dicho de que a mayor competencia, beneficio de los consumidores, ¿no? Y el problema, una vez más, don Víctor, en este sentido, es que el Estado no hace su tarea como debe ser. Hay en proyecto de ley, incluso hay un proyecto aprobado, pero que todavía no está en vigencia, que nos pondría a la par con otros países del mundo, sobre todo con los países desarrollados, que es a lo que deberíamos buscar imitar en lo bueno, que es una ley de control de fusiones y adquisiciones. ¿Eso qué significa? Esta es una norma que está allí porque se dedican pues a promulgar decretos supremos para dar bonos, a darle bonos a la fiscalía, bueno, y a todas las, digamos, normas o proyectos que nos están acostumbrando, sobre todo en los meses de este nuevo gobierno, y no se dedican precisamente a mejorar la administración, a hacer tareas de gestión de Estado a partir de impulsar y lograr que tanto Ejecutivo como Congreso logren aprobar y ejecutar una norma que sería beneficiosa para toda la población. Esta ley, por ejemplo, de control de fusiones y adquisiciones evitaría que una sola empresa acapare todo el mercado. Y con ello, evidentemente, generaría que se produzca de una mejor manera la competencia. Hay ejemplos en el mercado peruano de empresas o de grupos empresariales que están abarcando determinados mercados. Por ejemplo, un ejemplo claro fue en el campo de la cerveza, ¿no? Teníamos a la Bacus, que compró Cervecería del Sur, que sacó del mercado a Brahma, que compró otras empresas de cervecería pequeñas y abarca más del 80% del mercado de las cervezas en el Perú. O tenemos al Grupo del Comercio, que tiene más del 80% de los medios de comunicación en el Perú. Y en ese sentido también tenemos otras empresas que están, digamos, camino a prácticamente establecer monopolios de facto en nuestro sistema, ¿no? Como en el mercado azucarero. A esos ejemplos que usted está poniendo, que parecen ser monopolios, igual también podríamos decir, por ejemplo, Nestlé y Gloria son como un monopolio que les adquieren la leche a los ganaderos. Pero en el caso de la cerveza, en el caso de la leche, en el caso de Alicor y el Grupo Romero, que distribuyen casi en su integridad en el país los alimentos, la Constitución no se opone a que también estos grupos tengan otros competidores en el mercado. Por ejemplo, en el aspecto de lo que es el transporte aéreo, ¿no es cierto? Solamente prácticamente hay una línea en el Perú, pero la Constitución no se opone a que vengan otras líneas de otros países. En todo caso, aquí el problema es ese, que la gente, porque no lee el artículo 61 y también la realidad como que da a entender, como que parece que la Constitución del 93 tiene problemas con lo de los monopolios, pero no es así. O sea, voy al hecho concreto. La Constitución, el gobierno no puede oponerse a que haya otro grupo de la cerveza, que haya otro grupo igual que el de Romero, y así por el estilo. Exacto. O sea, si hablamos del tema normativo, no hay un impedimento normativo para la competencia. No hay una norma que diga que se favorece el monopolio. Usted la ha leído y es de público conocimiento. Es exactamente lo contrario. El Estado promueve la competencia, rechaza el monopolio, ¿no? Ahora, ¿el Estado podría hacer más? Por supuesto que podría hacer más, y a eso es a lo que me voy refiriendo. Con esta norma de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, se lograría, hay otros países en los cuales cuando pasas de un porcentaje, en algunos países es el 64%, en otros el 80%, se le exige a la norma, a la empresa que concentra o al grupo empresarial que concentra que se deshaga de esas propiedades. ¿Podríamos avanzar, dar un paso más a favor de la competencia? Por supuesto, en ese sentido. Otra manera de favorecer la competencia, don Víctor, es promover la inversión, promover a la empresa privada, que es precisamente uno de los puntos más flacos de este gobierno. Porque si tienes a un ministro que sale diciendo
que no está entre sus prioridades impulsar el sector minero, si tienes a un presidente que dice que las protestas son porque la gente que no tiene para pagar los costos para ir al mercado, para ir al grifo, etcétera, es porque está pagada por alguien, entonces no favoreces el clima para que venga la inversión privada. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, don Víctor, venimos tanto escribiendo como en campos como en este programa diciéndolo. Señores, el Perú está yendo hacia el abismo, pero está yendo hacia el abismo entre otras cosas porque el clima que se está generando en el país no promueve la inversión. La inversión, la producción genera trabajo. Al generar trabajo generas ingresos y los ingresos generan consumo. No es tan difícil de entender esa situación. Pero si simplemente le decimos no a la empresa privada, después es fácil quejarse, pues, porque nadie quiere entrar a competir en el mercado del azúcar, porque nadie quiere entrar a competir en el mercado de las cervezas, ¿no? Porque ¿quién va a querer, con dos dedos más de frente, meter dinero en algún emprendimiento en este país grande? ¿Qué transnacional del extranjero o qué peruano o grupo de peruanos que tenga dinero en estos momentos, en esta coyuntura, va a querer meter dinero en este país? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que hace que cada día estemos peor desde el punto de vista económico, ¿no? Claro, la idea sería que vengan otros grupos empresariales del extranjero o también que se formen aquí en el país para que le hagan la competencia a Licor, para que le hagan la competencia al Grupo Romero, incluso también aparte de que haya más inversores, lo que se puede hacer, por ejemplo, en el caso de los ganaderos que se quejan que Gloria les paga una miseria por su litro de leche, que es verdad, que ellos mismos pues, constituyan una gran empresa, tal vez una gran cooperativa, no sé, ¿no? Pero Es que hay formas de solucionar, ¿no? Sí, hay sí, maneras, don Víctor, hay maneras. Esta tan publicitada y populistamente hablada segunda reforma agraria, debió el Estado precisamente de repente ir sobre esos sectores que son los acaparadores, ¿no? Esos que le pagan 50 céntimos al agricultor, al que vende la aceituna, para vender el kilo a 6 soles, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado, con un poco, seguramente no exacto en los montos. Pero hay maneras de perseguir ese tipo de acciones ilícitas. De hecho, el Código Penal también tiene un tipo penal para sancionar a este tipo de personas que hacen estos actos ilícitos, ¿no? Tiene para sancionar la usura, tenemos las herramientas. El problema que tenemos en el país no es de ley, ¿no? Habrá alguna segura por ahí que hay que mejorar, como todo en la vida, pero el problema no es la norma, el problema es la gestión, el problema es la administración de este Estado que se preocupa por destruir, por no caminar al lado de la población y más bien en vez de propender, en vez de impulsar las acciones que signifiquen la mejora económica de la gente, que signifique supervisar. El Estado debería estar para eso, para supervisar, para identificar aquellos mercados donde hay monopolio y ver, a ver, cómo los mejoramos, ¿no? ¿Cómo hacemos que entren más competidores en ese mercado? ¿No? Pero no simplemente limitarse a criticar y limitarse a poner más barreras, ¿no? Que claro, es más bien, exactamente lo contrario a lo que debería ser. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso del transporte aéreo. Hoy en día solamente tenemos LATAM prácticamente en el país. Más bien hay que darles gracias de que siquiera tenemos esa línea aérea y no vienen otras. ¿Por qué no vienen otras líneas igual que LATAM para competir con LATAM? La Constitución no se opone a ello. Problema, como usted inteligentemente dice, es que no hay margen de inversión en el país por la forma en la cual estamos siendo gobierno, ¿no? Así es. Hay que darle las gracias a LATAM. Y hay una cosa que no entendemos, y justo también atendiendo un poco a lo que ha pasado estos últimos días. Nosotros venimos de una crisis provocada por una pandemia que nos ha golpeado durante casi 2 años, que se ha visto agravada por las nefastas políticas del gobierno de Lagarto Vizcarra, continuadas por Sagasti y empeoradas por este gobierno. Nosotros, por ejemplo, con los precios ya veníamos al alza,
antes de la guerra de Ucrania. Ahora es fácil decir la guerra de Ucrania, Putin, etcétera. Pero ya veníamos ahí con un problema. Y lo que desde nuestra tribuna siempre hemos dicho es, señores, y se va a poner peor, señores, y por favor, no apliquen políticas comunistas, dedíquense, mejoren la gestión, mejoren la administración del Estado. No lo han hecho, ¿no? Prefirieron, por ejemplo, darle limosnas a la población para que esté tranquila a través de los bonos, ¿no? En vez de agarrar esos 15.000 millones de soles, 30.000 millones de soles, de repente va a discrepar con esto que le voy a decir, don Víctor, pero aplicarlos al Fondo de Estabilización de los Combustibles. En vez de estarle dando 200 o 300 soles a un ciudadano, que se los va a gastar, ¿en cuánto? Y con el costo de vida al alza que tenemos, ¿en cuánto te gastas 200 o 300 soles peruanos? ¿No? O sea, en realidad debimos atacar el problema desde antes, pero no se hizo. Y ahora que estamos ya con las consecuencias de un combustible, por ejemplo, para hablar del diésel, que en marzo del 2021 el galón estaba alrededor de los 12 soles, y ahora está alrededor de los 20 soles, aquí en Lima. Entonces, claro, ¿no? Ahora sí nos afecta, ahora sí todos aquellos que votaron por el señor Castillo están saliendo a la calle, porque ya vieron que el tema no va para más, o que te alcanza el dinero menos para comprar pan, ¿no? O que todo, pues todo está por las nubes. ¿Por qué? Porque hay un defecto de gestión de este gobierno que ha tenido que aplicar políticas precisamente para prevenir eso, y ahorita, en vez de estar gritando en la plaza que la gente que reclama es porque le pagan, debería estar actuando. Hay que ver también, don Víctor, a mí me preocupa un poco porque supuestamente la solución genial que se les ha ocurrido en el gobierno es exonerar de impuestos para intentar bajar sobre todo el tema del combustible. Habría que decirle a la población que son 300 millones de soles mensuales que van a dejar de ingresar al fisco. El Estado, para tener plata, hasta para pagar esos bonos que paga, tiene dos fuentes de ingresos básicas: los impuestos y lo que vende. Y este gobierno está atentando contra esas dos cosas. Porque ¿qué es lo que vendemos? ¿Qué es lo que más vendemos? Es mineral. Y ha dicho que no va a impulsar la minería. No está haciendo nada. En Cuajón están un mes sin agua. Todos los proyectos mineros, los inversionistas, los empresarios están paralizados, ¿no? Congelados por el tema de lo que está sucediendo en el país y de que no pueden seguir adelante con sus proyectos. En vez de estar impulsando ese sector, porque en estos momentos los precios de los minerales están al alza, estamos atacándolo. Y se ataca no solo con acción, sino con inacción, porque si te cortan el agua y tú como gobierno, como poder ejecutivo, a cargo del sector interior, no solucionas, si te queman las fuentes de producción y tú como gobierno no solucionas, no castigas, no sancionas, entonces estás apoyando unas acciones que van en contra de ese sector. Y bueno, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación realmente caótica, el descontento social. Hay paro de transportistas ahora a nivel nacional. No sé cómo estará la situación en el sur, aquí en Lima, sobre todo a nivel de la carretera central, en las zonas del norte. Trujillo sí se está acatando. Es un desbarajuste, un descontrol social que va en crecida, don Víctor, y que yo no veo que este gobierno lo pueda paliar. ¿Y por qué? Porque no hay liderazgo. El ministro de Economía sale timoratamente a hablar de una manera, pero del otro lado tiene a Aníbal Torres, tiene a la ministra de Trabajo, tiene a todos estos señores que ni siquiera saben nada de economía, no saben nada de gestión, no saben nada de administración, y nuestro país está realmente rumbo al abismo, si es que algo tendría que pasar para que este gobierno deje de serlo y de repente tengamos la esperanza de mejorar. A ver si el día jueves continuamos con esta exposición que usted es bastante claro y preciso. Su número telefónico para alguien que quiera consultarle. Como siempre, al 913-018-657, 913-018-657, y un gusto. Nos estamos viendo, don Víctor. Prometemos para el jueves. Nos despedimos hasta mañana. Con su activa participación.